Los libros son una expresión de un trabajo que vengo haciendo desde que me empecé a dedicar a esto, que es la divulgación, y que el primer lugar donde lo empecé a trabajar es en el aula. Entonces, como docente siempre tuve como esa premisa de que si en una clase había un alumno que no entendía algo, no servía la clase. O sea que siempre tenía que estar como muy predispuesto a que todo el aula se sintiera interpelada por lo que estaba sucediendo y no hacer de la clase algo burocrático, repetitivo. Creo que, digamos, luego los libros, los programas de televisión, los distintos formatos con los que trabajo la filosofía desde la divulgación son una continuidad de ese propósito que empieza en la docencia. Creo que la mayoría de los trabajos en los que estoy son como un aula abierta, ¿no? Como que abrimos la puerta del aula para que sea accesible para cualquiera. Parece que desde ahí, de algún modo, el trabajo es el mismo, que es pensar recursos pedagógicos, pensar cómo los temas pueden ser apropiados desde la cotidianeidad de cada uno, sentir que el que escucha de algún modo se involucra con lo que está escuchando, no porque las palabras sean fáciles o difíciles, sino porque se siente que uno está de algún modo siendo parte de eso que se plantea. Ese es el lugar donde más me dirijo, en la cotidianización de los problemas que la filosofía plantea. Bueno, básicamente que la filosofía plantea un ejercicio de cuestionamiento permanente al sentido común. Y que los que nos gusta hacer este tipo de filosofía, porque no hay una única manera de hacer filosofía, sino varias, pero a los que nos gusta una filosofía del cuestionamiento, de la pregunta abierta, de la deconstrucción, entendemos que se vuelve una herramienta, un instrumento justamente para resquebrajar el lugar donde el poder más logra sus resultados, que es en la construcción de un sentido común, una idea, digamos, que de algún modo nos abruma a todos y nos incluye para que de algún modo las repitamos como si fuesen ideas propias. La filosofía pone el dedo ahí, digamos. Por eso Nietzsche dice que no se puede hacer filosofía sino a martillazos, porque el sentido común se nos vuelve algo muy macizo, muy sólido, y que lo incorporamos como si fuesen formas de pensar y de vivir que no tienen ningún tipo de otra alternativa posible. Está el consenso de las verdades definitivas. Las leyes, por suerte, van mutando. En la Argentina se cumplen 10 años de la proclamación de la ley de matrimonio igualitario, donde, por suerte, si nos rigiéramos con las leyes que en la Argentina existían hace 100 años, ¿te imaginas que el mundo, permanecería siempre conservadoramente ligado a los privilegios de algunos? Digo, el lugar donde más se manifiesta la necesidad de una transformación permanente de lo que somos es en la ley. Entonces, la ley no necesita verdades absolutas. Es al revés. El poder hace pasar a la ley como algo incólume. Entonces me parece que lo que propone la filosofía es la capacidad, al revés, de poder empezar a perderle el respeto a esa idea de que si no hay una propuesta última o si no hay verdades definitivas, entonces el mundo caería en una especie de anarquía generalizada. Yo creo que hay que empezar como mínimo, a rever el por qué la idea de anarquía siempre fue asociada a algo salvaje y violento, cuando no hay lugar donde más se juegue el salvajismo y la violencia que en el mundo de la ley, porque la ley básicamente violenta la realidad construyendo derecho para algunos y dejando afuera a muchos, y además con el verso, como decimos así, de que si no hay ley quedamos todos a disposición de la ley de la selva, ¿no? Ahora fíjate, a la ley de la selva la llaman ley, o sea que también ya hay una intervención humana en concebir esa anarquía como algo negativo. Responsabilidad única del señor que acaba de entrar ahí, que es mi editor, que me dijo que el libro no podía tener una extensión mayor. No hay una arbitrariedad, pero es una decisión editorial, te diría. Yo partí de 73 frases, y así que tenemos varios volúmenes más para poder editar en algún momento. Pero sí, una vez que... Me parece que es un libro que tiene un tamaño que está bien como para empezar a leer filosofía.
Y sí intentamos en esas 11 frases, digamos que sean frases muy diversas en los temas que tocan, el amor, la religión, el poder, el lenguaje, la amistad, también que vaya cubriendo como un abanico histórico, que hayan frases de la antigüedad, frases contemporáneas. Es una selección, había una frase número 12 que se cayó a último momento porque no llegábamos con los tiempos, por ejemplo, o sea, eso también pasa. Al mismo tiempo el libro es una novela, sí, donde hay todo un relato, que también el relato tiene su historia, su expansión así argumentativa y su cierre, entonces cortamos ahí. Hay que entenderlo así, hay que entender por qué molesta entonces que se pueda darle espacio y tiempo en una institución educativa a un espacio improductivo, tal vez porque nos reconciliaría con lo improductivo de nuestra existencia. Y lo que hace la filosofía es evidenciar cómo el sistema en el que vivimos niega también esa esfera de la improductividad que nos conecta con otro sentido de la existencia y nos aleja de esa especie de ideal gerontocrático en el que vivimos hoy, que el ser humano tiene que convertirse en un producto y que desde ese ser producto tiene sentido lo que hace. El primer libro que escribí de filosofía se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Y la pregunta que atraviesa todo el libro tiene que ver con justamente entender que tal vez cuando nos preguntamos ¿para qué sirve la filosofía? Lo que estamos discutiendo es por qué todo tiene que servir para algo. La respuesta del libro es que la filosofía no sirve, pero no sirve porque podemos deconstruir el verbo servir y entender que no todo tiene que servir para algo o para alguien, ¿no? Porque recordemos que servir, de ahí viene también servidumbre, servilismo, ¿no? Como detrás de un dispositivo narrativo utilitario también se van como permeando formas donde se construye un sentido común del que parece que no nos podemos mover. Hoy en día, trata de imaginarte hacer algo que no sirva para nada. Imposible. Siempre vas a decir, no, imposible, porque siempre estás pensando que todo lo que haces tiene que ver con un resultado próximo, ¿no? Podemos salirnos de esa especie de resultadismo existencial. Yo creo que la filosofía tiende para eso. Después, si te pones un poco más, digamos, lo circunscribís un poco más, obviamente ese servir tiene que ver con pensar las cosas desde otro lugar, pensar desde los fundamentos que cuestionan el modo en que las cosas después se manifiestan en lo cotidiano. Entonces eso molesta. Digo, pensar demasiado termina resquebrajando el buen funcionamiento de las cosas. La filosofía es enemiga del funcionamiento, del buen funcionamiento, interrumpe todo el tiempo. Si uno está haciendo 24 horas filosofía, no da un paso, porque todo te lo preguntas y a todo le encuentras múltiples perspectivas. Ahora, si uno no se hace durante 24 horas ninguna pregunta filosófica, tampoco das un paso, sino que te dan a vos los pasos que otros necesitan que uno camine. Entonces, me parece que está bueno como moverse de ese lugar y no caer tampoco en los extremos. O sea, la filosofía no resuelve problemas, los crea. O sea, no es que resuelve la angustia, te llama a angustiarte existencialmente para que puedas de algún modo correrte de los lugares donde te han sumido en una especie de necesidad farmacológica de una felicidad eterna, ¿no? Y te das cuenta que esa felicidad tiene más que ver con una publicidad de dentífrico donde uno está haciendo siempre gestos de qué bien que la paso, y no puede de algún modo como restaurar algo de nuestro propio abismo originario, que son todas esas preguntas que nos constituyen. Después tienes la angustia más patológica, ¿no? Donde ahí sí, digamos, gente que de la angustia lo lleva como una tercera angustia a la depresión, donde ya se vuelve como un trastorno, si quieres, médico.